Bonito estar aquí celebrando este precioso día. Así que yo le pido que pueda usted poner unos minutos ahí dedicados solamente para escuchar este precioso mensaje. Mientras yo estudiaba este mensaje esta semana, ahí yo solito en mi casa, estaba un poco abandonado porque mi esposa andaba en un viaje misionero en Nicaragua. Leía las escrituras y sinceramente lágrimas se derramaban de mis ojos al saber lo que Cristo hizo por mí. Así que espero que el Señor pueda hablar en esta mañana. Así que hoy yo quiero que usted piense en que nosotros no estamos tristes, sino que hoy es un día de celebración. Hoy es un día donde nosotros debemos de estar alegres. Y como algunos de ustedes saben, nuestros países se caracterizan por celebrar mucho, especialmente el deporte del soccer. Nosotros le decimos el fútbol allá. Pero interesante que cuando nosotros celebramos el triunfo de uno de nuestros equipos, todos estamos ahí en la calle gritando, todos estamos súper alegres. El problema es cuando pierden. Cuando pierden, usualmente nosotros decimos lo siguiente. En mi país decimos, perdieron esos duros, perdieron esos malos. Lo interesante es que cuando usted apoya un equipo que es bueno, usted es fan de ese equipo, se siente identificado. Ese equipo representa su ciudad, ese equipo representa su cultura, especialmente cuando juega la selección nacional. Cuando gana la selección nacional, ¿qué es lo que nosotros decimos? Ganamos, ganamos todos. Así que hoy cuando nosotros estemos abriendo las escrituras, yo quiero que usted pueda también decir lo mismo. Aunque usted no lo hizo, así como la obra no la hizo usted, sino que la hizo Cristo, que al final de este mensaje usted pueda salir de aquí diciendo, ganamos. Ganamos porque la victoria es del Señor y la victoria nos la ha dado para que nosotros la apliquemos a nuestra vida. Así que estamos terminando una serie que nosotros le llamamos Desde la creación hasta Jesucristo. Y hoy estamos culminando esa serie con esa celebración, el significado de la vida de nuestro Maestro. Y hemos hablado a través de la serie de que el problema que nosotros teníamos es el pecado. Hemos violado la ley de Dios. Así que cuando un niño se equivoca, su padre justamente lo corrige, ¿sí o no? Cuando un niño comete algún error, su padre viene y lo corrige. Así que nosotros, como creación de Dios, cuando nosotros nos equivocamos, ¿sabe lo que nosotros merecíamos? Justamente merecíamos el castigo de Dios. Sin embargo, Dios envió a su Hijo y a pesar de que nosotros éramos pecadores, dice Romanos 5:8, Cristo murió por nosotros. Ahora, interesante lo que Cristo hizo, porque Él se entregó por los injustos. ¿Sabe que cuando yo era pequeño yo tenía un primo? Éramos de la misma edad, hacíamos las mismas travesuras. Si uno se equivocaba, el otro lo respaldaba. Sucede que el único problema era cuando alguien se había equivocado, uno de los dos se había equivocado. Mi papá nos llamaba enfrente y nos decía, a ver, ¿quién hizo esto? Y nadie quería responder porque la regla era, no puedes delatar a tu primo. Entre nosotros teníamos nuestras reglas. El problema era cuando llegaba el momento, cuando mi papá decía, ok, si nadie dice algo, los dos van a pagar. Ahí era el problema. Entonces nosotros abríamos nuestra boca y decíamos, no, él lo hizo. Pero ¿sabe qué? Interesante que cuando Jesús muere, Jesús no estaba muriendo por sus pecados. Jesús no estaba pagando por sus propios pecados porque Él fue perfecto. Pero su perfecta vida de obediencia
Él la entregó ahí en esa cruz para que nosotros pudiéramos tener salvación. Ahora, quizás hay personas que se han entregado por otras personas. Justamente una noticia hace algunos días, hubo muchos disparos en una escuela y se dice que uno de los maestros que estaban ahí puso su cuerpo para defender a uno de los alumnos que estaban ahí. Ahora la Biblia habla acerca de que quizás alguien puede entregar su vida por alguno de los justos. Quizás alguien puede entregar su vida por alguna persona buena. Yo estoy seguro, si yo le pregunto a los padres que están representados aquí, ¿entregarías tu vida por tu hijo? La mayoría dirían, yo estaría dispuesto a poner mi vida por mi hijo, porque lo amas. Lo interesante es que cuando Cristo murió, ¿sabes que Cristo no estaba muriendo por los buenos? Jesucristo estaba muriendo por todas aquellas personas malas de la humanidad, por aquellas personas que nos rebelamos, aquellos que no estábamos literalmente frente a la cruz, pero nosotros somos responsables de la crucifixión de Cristo. Él tomó nuestro lugar. Dice Romanos 5:7, porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que por los pecadores vino Cristo. Y la situación es la siguiente: el pecado que nosotros hicimos contra Dios causó la ira de Dios. Y como Dios es un Dios justo, Dios tiene que castigar la maldad. Nosotros teníamos que recibir el castigo por el pecado. Sin embargo, Dios creó un camino para que nosotros no fuéramos sacrificados. Él envió a su Hijo para que Él pudiera morir por nosotros, poner su vida en rescate por todas las faltas que nosotros habíamos hecho. Ahora, interesante cómo sucedió esto, porque en el Antiguo Testamento habían algunos sacrificios que se hacían. Y Dios fue encaminando todo para que eso tuviera relación con Cristo. Había un día que se llamaba el Día de la Expiación. Ese día se sacrificaba un cordero, pero también se sacrificaba otro animalito que se llamaba, le decían el macho cabrío. Lo que pasaba con ese animal era que a ese animal, el sumo sacerdote ponía sus manos sobre la cabeza del animal. Eso significaba que todo el pecado del pueblo de Israel estaba traspasándose a ese animal. Y luego el animal se dejaba abandonado en el desierto. Dejaban ir al animal supuestamente con los pecados traspasados de todo el pueblo. Y allá en el desierto el animal se perdía, sufría. ¿Sabes qué? El día en que Jesús fue entregado ahí por Judas, Él fue llevado por diferentes juicios. Se presentó a Caifás, quien era el sumo sacerdote de el pueblo de Israel. Y después dijo, este hombre es digno de muerte. Después, como ellos, los judíos, no podían determinar la muerte de alguien, ellos lo mandaron hasta donde estaba Pilato. Y ahí Jesús salió de donde moraba la presencia de Dios, ahí en Jerusalén. Salió afuera de la ciudad. Fue como que ese cordero, ese macho cabrío del Antiguo Testamento, salió del pueblo de Israel, llevando los pecados del pueblo. Así Jesucristo se dirigió hacia la cruz, por un camino famosamente llamado la Vía Dolorosa. Así que ahí iba nuestro Salvador para pagar el precio que nosotros debíamos pagar. Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo murió por los pecados, una sola vez, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Primera de Pedro 3:18.
No sé a cuántos de ustedes les gusta el rap o el hip hop, pero hay una canción en español que me gusta mucho, no tanto por la música, aunque sí me gusta la música, pero me gusta mucho por la letra. Y apunté aquí una parte de esa canción, dice, Él no tenía que hacerlo, hablando de Jesús. Él no tenía que hacerlo, mas sin embargo lo hizo. Lo escupieron, lo golpearon, lo tiraron en el piso, lo abofetearon, maltrataron y lo azotaron. Su piel desgarrada y su rostro bien desfigurado. Y ahí estaba yo con el látigo en la mano. Y ahí estaba yo atravesando su costado. Y ahí estaba yo martillando el clavo en sus manos. Porque fuimos tú y yo quienes lo crucificamos. Y luego la canción sigue diciendo, murió por pentecostales y murió por católicos. Murió por adictos, murió por prostitutas, murió por alcohólicos. Murió por creyentes, murió por ateos, murió por americanos, por africanos y europeos. Millones de personas representadas ahí. Jesús estaba muriendo por todos ellos. Aún de aquellos que no habíamos nacido, Jesús estaba entregando su vida por ellos. Así que yo espero que esas personas por las cuales el Cristo pagó en esa cruz estén representadas hoy aquí. Y hoy vas a tener la oportunidad de tomar una decisión por Cristo. Interesante que cuando nosotros vemos la historia, antes de que Jesús fuera crucificado, hay ciertas frases que muchas personas dijeron. Y esas frases son muy significativas y vamos a estar estudiando en esta mañana esas frases. Primero, los judíos después de arrestarle llevan a Jesús a Caifás. Pero como Caifás no podía decidir matar a Jesús, porque ellos estaban siendo gobernados por los romanos, entonces él dice, este hombre es digno de muerte, pero quien puede decidir es Pilato. Y llevan a Jesús hasta Pilato, lo presentan ahí. Pilato comienza a interrogar a Jesús y comienza a hacerle ciertas preguntas. Le hace preguntas como, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Es cierto lo que dicen estos hombres acerca de ti? Y en la interrogación Pilato viene y no encuentra nada malo en Jesús. Y una de las cosas dice, este hombre es justo. Pero como la multitud aclamaba que crucificaran a Jesús, Pilato cedió. Pero una de las cosas que Pilato dijo es, yo me lavo las manos de la sangre de este justo. Como queriendo decir, yo no quiero tener nada que ver con Jesús. Si ustedes lo crucifican, allá es su problema. ¿Sabes qué? Aparentemente Pilato no tuvo nada que ver con la crucifixión de Jesús. Pero el hecho de decir, yo no tengo nada que ver con Jesús, fue una decisión que él tomó. Y hoy estás aquí escuchando este mensaje, el mensaje de la esperanza. Y al final vas a tener la oportunidad de tomar una decisión por Jesús. La pregunta que yo quiero hacerte en esta mañana es, ¿qué vas a hacer tú de Jesús? ¿Qué vas a hacer tú con el Cristo? Los judíos dijeron, crucifíquenle. La Biblia dice que decían ellos, crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. La voz de ellos era más alta que la voz de Pilato, así que Pilato decidió crucificarlo. Pero en ese tiempo se acostumbraba a soltar un preso durante la fiesta de la Pascua. ¿Qué era lo que pasaba? Habían presos judíos ahí y en celebración, como había fiesta, se soltaba un preso. Había un preso famoso que se llamaba Barrabás. Ahora, Pilato viene y habla con ellos y les dice, ¿qué prefieren ustedes? ¿Que yo suelte a este hombre o que yo suelte a Barrabás? Los judíos comenzaron a decir, suelta a Barrabás y a este crucifícalo. ¿Sabes qué es lo que estaba pasando ahí? ¿Sabes qué simboliza que Barrabás haya salido y que Jesús el inocente tuviera que sufrir el castigo? Tú y yo simbolizamos a Barrabás, aquella persona que tenía tantas cosas malas, aquella persona que estaba condenado,
pero que salió libre para que Jesús tomara su lugar y fuera sacrificado. Ese es exactamente lo que hoy estamos celebrando, que nosotros éramos culpables de juicio, que estábamos condenados, esclavos del pecado. Y Jesús dice, la culpa que tú debías pagar, yo la voy a tomar en la cruz. Ahora ve, sal libre y disfruta la libertad que yo te doy. Yo no sé si tú te identificas con eso, pero cuando yo estaba estudiando estos versículos, yo decía, Señor, perdóname. Yo era Barrabás y tú decidiste rescatarme. Barrabás nos representa a nosotros. Primera de Pedro 2:24 dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Gloriosa cruz. Y ahora hay personas que llevan un crucifijo en simbolismo de que ellos recuerdan esa cruz. Pero ¿sabes qué? A mí me gusta ver la cruz que ellos caminan, pero no con el Cristo ahí crucificado, porque Cristo no está en la cruz. Lo que hoy estamos celebrando es que Cristo resucitó. Me gusta ver la cruz, si es que te gustan dar cadenas ahí, la cruz vacía, porque la historia dice que fueron a buscar a Jesús y no pudieron encontrarlo. Ahora, interesante que cuando Jesús está siendo crucificado ahí en la cruz, también ponen a su lado dos ladrones. Dice que uno a su derecha y uno a su izquierda. Y los judíos gritaban y decían, a otro salvó, ¿por qué no se salva a sí mismo? Y comenzaron a decirle tantas cosas, lo insultaban, se reían de él. ¿Sabe qué? Los ladrones también, aún estando en el mismo sacrificio que Cristo Jesús, se reían de él. En las primeras horas, ellos se reían de él. Interesante es que en pocas horas, en pocos minutos, uno de los hombres que estaba ahí en la cruz siendo crucificado a la par de Jesús, cambió su corazón. Y él abrió su boca y le dijo al Señor Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús inmediatamente le dice a este hombre, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Este mensaje es el mismo que está siendo predicado esta mañana. Si tú le entregas tu vida hoy a Jesucristo, ¿sabes qué? Hoy mismo puedes disfrutar de una vida eterna con Cristo Jesús. Y vuelvo a hacer la misma pregunta que hice, ¿qué harás de Jesús? Estas personas tuvieron que tomar decisiones. El ladrón le dijo, acuérdate de mí. Pilato se lavó las manos. Barrabás salió libre. ¿Cuál será tu condición hoy al salir de este mensaje? Una de las frases que más me encanta a mí acerca de la Biblia es que Jesús, antes de entregar su espíritu, Jesús dijo, consumado es. ¿Sabes lo que significa eso? La deuda ha sido pagada. Ahora yo te pregunto, ¿cuál deuda? ¿Cuál deuda estaba siendo pagada ahí? La deuda tuya, la deuda mía. Todos los pecados que tú harás en toda tu vida estaban siendo pagados en ese momento, en esa cruz. La deuda había sido pagada. Y justamente cuando Jesús entrega su espíritu, hay uno de los centuriones ahí, uno de los soldados romanos que estaba viendo a Jesús ahí en la cruz. Y una de las cosas que este soldado pronuncia fue lo siguiente. Dijo, verdaderamente, este era Hijo de Dios. En ese momento, él reconoció a Jesús como el Salvador. Te hago una pregunta. ¿El Señor está hablando a tu vida hoy? ¿Estás sintiendo realmente de que Jesús es el Salvador? ¿Cuál va a ser tu reacción? ¿Le entregarías a Él tu vida? Después Jesús muere. Algunos hombres quienes habían sido seguidores de Jesús en secreto, llegan y piden el cuerpo de Jesús para sepultarlo.
como era costumbre ahí en el tiempo de Israel, ellos lo preparaban el cuerpo con unas especias aromáticas, lo envolvían ahí en unos mantos y después lo ponían en un sepulcro. Eso es lo que nosotros celebramos el día viernes. Y dice que después, tal como Jesús lo había profetizado, estuvo ahí por 3 días en el sepulcro. Y al tercer día, algunos de sus seguidores llegan a buscarlo. Y hallaron removida la piedra, dice Mateo 24. Dice Mateo 27, y entrando y no hallaron el cuerpo de Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron su rostro a tierra y les dijeron: ¿por qué buscáis de entre los muertos al que vive? Jesús había dicho que él iba a resucitar, y en ese momento el cuerpo de Jesús ya no está ahí. Algunos dicen, bueno, que se robaron el cuerpo de Jesús, que Jesús realmente no había muerto. La Biblia declara que Jesús venció la muerte. Venció la muerte para darnos libertad. Y yo quiero decirte, el problema que nosotros tenemos, el problema de pecado, el problema de la muerte eterna a la cual nosotros estamos condenados, puede solucionarse solamente con Jesús. Si Jesús no hubiera resucitado, el cristianismo es una farsa. Pero porque Jesús resucitó, hoy podemos tener esperanza. ¿Tienes tú esa esperanza? Cuando nosotros seguimos estudiando ahí en los evangelios, vemos que Jesús se presentó ante muchas personas antes de poderle regresar a la diestra del Padre. Interesante que Él se presenta a sus discípulos están así atormentados y no pueden creer lo que están viendo. Y Jesús viene y le dice a uno de sus discípulos, quien era un poco incrédulo: ven, toca mi costado, soy yo. Y después Jesús comienza a aparecerse a diferentes personas, dando como resultado la verdad de que Cristo Jesús era real, que había vencido la muerte, que había cumplido lo que Él había prometido. Para terminar, me gustaría decir, Jesús no está muerto, Él vive. Y porque Él vive, nosotros vivimos. Porque Él vive, nosotros tenemos esperanza. ¿Tú tienes esa esperanza? Dios quiere que tú le entregues tu vida hoy. La pregunta es, ¿qué harás de Jesús? Vamos a orar. Si en este momento pues el Señor te ha hablado y tú dices, realmente yo creo en Jesús. Yo creo en ese Jesús que se entregó por mí. Yo tengo mucho pecado en mi vida, pero hoy yo he entendido que Cristo Jesús puede pagar cualquier pecado, no importa lo grande que sea. Vamos a orar. Y si tú quieres entregarle tu vida a Cristo Jesús, simplemente reconoce que eres un pecador. Pídele perdón por tus pecados. Dile: Señor, te necesito. Así que ahí donde estás, inclina tu rostro y vamos a decirle: Señor, gracias. Si tú eres creyente, simplemente agradece al Señor por ese sacrificio tan hermoso. Si tú no eres creyente y hoy te enfrentas a la realidad de que si hoy te tocara morir, no sabes dónde irías, Jesús quiere darte vida eterna hoy. Quisieras entregarle tu vida a Él, simplemente dile: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. Creo que tu sangre y ese sacrificio que hiciste en la cruz puede darme el perdón de mis pecados. Perdóname, Señor, porque fui yo el que te crucifiqué. Perdóname, Señor, yo quiero entregarte mi vida. Y para aquellos que somos creyentes, ese es el día donde nos regocijamos por la esperanza que Cristo nos ha dado. Así, con los ojos cerrados, toma un momento para reflexionar y tomar una decisión. Toma un momento para pedirle perdón a Dios.
reflexiona en cuál va a ser la decisión que vas a tomar hoy a la luz de este mensaje. En unos pocos minutos vamos a cantar una canción celebrando la victoria de Cristo Jesús. Pero antes de cantar la canción, a mí me gustaría preguntarte, ¿habrá alguien que tomó una decisión por Cristo hoy por primera vez? ¿Habrá alguien que decidió pedirle perdón a Cristo por sus pecados? Si puedes hacerlo indicándome, levantando tu mano y bajándola rápido, solo quisiera saber, ¿habrá alguien que hoy ha tomado una decisión por Cristo? Levanta tu mano y bájala. Amén. Vamos a cantar. Y gloria a Dios por esas dos manos levantadas. Porque hoy hay fiesta en el cielo, que dos pecadores se arrepienten y le entregan su vida a Él. Nos ponemos de pie y cantamos.